Bienvenidos a Pescadores de Hombres. Como siempre, aquí tu servidor y tu hermano Julito. Queremos darle la más bienvenida a este tu capítulo, Pescadores de Hombres. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es importante. La apologética es pelear. Debemos verificar qué es la apologética. Para poder comenzar, debemos darle un significado a la apologética. ¿Qué es apologética? La defensa de la fe. Sencillamente es la defensa de la fe. ¿Cómo lo debemos hacer? Con ternura, pasión, con amor y el corazón en la mano. No faltarle el respeto a nuestros hermanos, porque en algún momento se confundieron y se fueron del camino y ahora ellos dicen que tienen la verdad. Aunque nos tiren contra el piso, pero debemos defender la fe con amor, pasión y con el corazón en la mano. ¿La apologética es mala? Mis hermanos, no. Al revés, la apologética es muy buena y necesario para que ya no digan que el católico no sabe por qué ser católico. No somos católicos de tradición, sino católicos por convicción, que eso es lo que debemos hacer cada día. Católicos por convicción. Así que es bueno defender la fe. Así que es bueno decirle a la gente, no, usted está mal, pero con respeto, como dije. Tenemos que hacerlo. Tenemos que atrevernos a aprender de cada momento, cada historia de la iglesia. Desde los apóstoles, en Hechos, desde cuando Jesús le dice en Mateo 16:18, y tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué significa mi? Singular. Mi iglesia, una iglesia. Tenemos que hacer de corazón y enseñarle a nuestros hermanos separados que sí sabemos por qué somos católicos. Los otros días tuve una discusión en Facebook y le voy a leer lo que dice, lo que dice mi post. Mi post dice: tanto que hablan nuestros hermanos que la Iglesia Católica es la gran ramera. La Iglesia Católica es del diablo. Una pregunta. ¿Acaso puede el diablo destruirse en sí mismo? Claro que no. Cuando ves tanto ataque así a la iglesia, es porque el mismo diablo sabe que la verdad está dentro de la Iglesia Católica. Es porque Cristo está realmente dentro de su iglesia. Cuando hay muchos ataques así, es porque le da dolor al diablo. Después les hago y le pregunto, otra pregunta. ¿Quién dejó conocer del libro que leemos, que tiene 73 libros, que se llama Biblia, que significa biblioteca? Por si acaso no sabíamos qué es Biblia, es una biblioteca. ¿Acaso fue la Iglesia Católica? ¿Quién recopiló los libros?
fue San Jerónimo, por el mandato del Papa Dámaso I en el año 382. Y ya tú sabes, en ese momento vino muchos ataques. Vino los ataques fuertes hacia mi persona. Inclusive de mismos católicos, de los mismos católicos hermanos, me empezaron a atacar. Un católico me escribió: no debiéramos pelear, debemos tratarnos con amor. Mis hermanos, no estoy peleando, lo estoy haciendo con amor. Quiero enseñarle a la gente dónde está Cristo realmente. Y yo le contesté: no estoy peleando, hermana, no estoy peleando, estoy instruyendo. Y cada lección que yo doy, lo doy con el corazón en la mano, como debe ser, con el corazón en la mano. Después tuve un ataque de uno cristiano evangélico. Me escribe: es el trono de Satanás. En Apocalipsis 12 habla de la gran ramera que es la Iglesia Católica, que significa serpiente, que creen en dioses egipcios, que no sigue los mandatos de los sábados, y que los sacerdotes no se existen. Y el más fuerte de ellos, la idolatría, que somos idólatras. Y de aquí en adelante comenzamos en todo eso lo que Él nos dijo. Cuando esté dando pausa, que no me escuchen, que voy a estar buscando en la Biblia, en cada segmento, cada lectura, versículos, capítulos, se lo voy a dar para contestarle a esa persona de las cosas que nos dijo, que somos los católicos. Yo le dije, comencé con esto al hermano ese: hermano mío, búscame, según tú, en Apocalipsis 12, donde dice: la Iglesia Católica es la gran ramera. Búscame donde lo dice. Porque la gran ramera no es una institución, no es una iglesia, era una ciudad. Y sí, era Roma. Sí, era Roma. Ah, pero van a decir: viste, porque la Iglesia Católica está en Roma. No, hermano. Antes de Pedro irse para Roma, Roma era lo que hoy en día es la ciudad de Nueva York, que todo el mundo iba a mercadear a Roma. Todos los barcos se paraban en Roma a mercadear, comprar. Y Roma estaba llena de prostitutas y de borrachos. Era una ciudad bien perdida, lo que hoy también podemos conocer como Las Vegas en Estados Unidos. Ese era Roma en ese tiempo. Ese era Roma en ese tiempo.
Luego le digo, vamos a empezar por base y fundamento. ¿Cuál es el significado de católica? Base, fundamento. Universal. Jesús no dijo, vayan al mundo a predicar. ¿Qué significa el mundo? Vayan por las naciones. Universal. Es católico. Lo podemos ver. Vamos a comenzar con Biblia. Marcos capítulo 16, versículos 15. Dame unos minutos, lo buscamos en la Biblia. Marcos 16, versículos 15. Y les digo, vayan por el mundo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Qué Jesús dijo? Vayan por todo el mundo. Universal. ¿Qué significa universal? ¿Cuál es la misión de la Iglesia Universal? Católica. Una nota aclaratoria. En el año 107, San Ignacio de Antioquía dice por primera vez católica, católicos. En el año 107 le dice católica por primera vez. Luego le pregunto, pero si la Iglesia Católica no es la verdadera, ¿por qué tuvieron que esperar 1517 años para la reforma protestante de Martín Lutero para que saliera la verdad? ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Por qué tuvimos que esperar tantos años para tener una verdad? ¿Por qué? Mis hermanos, también en Mateo 16, 18, ni los poderes del infierno podrá contra ella. Habrá mucho ataque contra la iglesia, sí, pero hemos durado 2024 años, un poquito menos de 2024 años. Y tú me dices a mí que no tenemos la sucesión apostólica, que no es la iglesia. Continuamos. Después le digo, dame historia de tu iglesia. Y no me supo contestar. Porque rápido te dicen, oh, la iglesia católica vino desde Constantino. Ahora mi pregunta es, si vemos la historia de Constantino, el emperador romano, su mamá era cristiana. Su mamá era católica, universal. ¿Cómo Constantino va a inventar la iglesia católica si su mamá ya era católica?
No me hace sentido. Tenemos desde Pedro hasta Francisco 266 papas. 266 papas. Registrado cada uno de ellos. Después le digo, el libro que tú conoces, que estamos hablando de la Biblia, el libro que tú conoces como Biblia, biblioteca, como lo dije temprano, contiene 73 libros. 73 libros. ¿Y por qué le quitaron 7 libros en el año 1825 al 1827? Cuando el mismo Apocalipsis que me citó menciona que el que le quite o añade a este libro, maldito sea. Maldito. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. En Apocalipsis 22, 18 en adelante dice: yo abierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que describen en el libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. En otras versiones te dice malditos. No podemos quitar libros o añadir a este libro sagrado que nos dio gracias a la Iglesia Católica, gracias a San Jerónimo, que recopiló todos los libros y luego lo tradujo en el latín. Luego le pregunté, ¿y por qué la Iglesia protestante quitaron 7 libros? Si aquí dice no se puede quitar. Después le tuve que resolver el tema de la idolatría. La idolatría. Ese disco rayado que siempre nos tiran. La idolatría. Y pues le busqué en Éxodo 20, versículo 2. Vamos a buscarlo en la Biblia para que vean que los católicos sí leemos Biblia. Éxodo 20, versículo 2. Dice Éxodo 20, versículo 2. Aquí te da la definición de la idolatría. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Presten la atención y como dice el padre Luis Torro, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Cómo dice? No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos,
abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ahora, mis hermanos, la idolatría significa no te hará de otros dioses. Claramente está en la Biblia. No te hará de otros dioses. No te prohíbe tener imágenes, porque más en adelante, en Samuel, en Levítico, va a ver que Dios manda a hacer imágenes. El mismo Éxodo. La serpiente. Que se curaba a la gente que se han sido mordidos por una serpiente. Miraba a la serpiente en el ojo y se sanaban. Dios mandó a hacer imágenes. Claro que sí. Pero en ese tiempo, no sé si te acuerdas del becerro. El pueblo quiso hacer un becerro para adorarlo. Eso sí es idolatría. Tener una imagen de Jesucristo, Sagrado Corazón, de la Virgencita, eso no es malo, porque ahí sabemos que no está Dios. Son recuerdos de nuestro Señor y de su madre, que es nuestra madre. Y luego comenzaremos con otros temas de la apologética. Esto es un adelanto por encima. Luego entramos en lleno dentro de los temas y hablaremos de los temas. Pero son como si tuviéramos la foto de un familiar de nosotros, la cartera. Si es así, pues nuestros hermanos separados o esperados son idólatras también, porque tienen fotos, tienen figuras, sea de lo que lo tengan, pero tienen dinero, son imágenes. Si fuera por imágenes, hermano, se hubiera llamado imagenatría. Así que no se deje engañar. No se deje engañar. Tenemos que aprender a defendernos. A defender la verdadera iglesia. Luego, le digo, qué casualidad. Hoy en día hay 44,000 denominaciones que se dicen cristianos y tienen fecha y fundadores. Algunos, los luteranos, en el 1517, los calvinistas, en el 1533, episcopal, 1534, los menonitas, 1543, presbiterianos, 1560, los bautistas, 1609, pentecostal, 1931, nazareno, 1908, entre otras. Y cada día se sigue formando otra iglesia. Y dice, no, es que yo no estoy en denominación, pero mi iglesia es de Cristo. Pero Cristo fundó una sola iglesia. Una sola iglesia. Luego hablamos, le escribo, entre otras, se va a decir quién inventó la iglesia católica y lo de Constantino. Y le dije, incluso los primeros 3 papas salieron en la Biblia. ¿A que ustedes no sabían eso? Primero,
Todos sabemos San Pedro cuando le entregó las llaves. San Lino y San Clemente. Y importante, tenemos que ver cuando estaba esa iglesia naciente, en los hechos, que nos hablan los hechos, quién estaba en esa iglesia naciente. Vamos a buscarlo. Hechos 1, versículo 13. Vamos para la Biblia. Hechos 1, versículo 13. Y dice, Hechos 1, versículo 13. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Quién estaba en esa iglesia naciente? María, la madre de nuestro Señor. María estaba en la iglesia naciente. ¿Quién está hoy en día en la iglesia católica? La sucesión de los apóstoles y María, la madre de Jesús. Luego, en otro tema, hablaremos si, como dicen, los hermanos de Jesús o los hijos de María. Eso va a ser un tema muy pronto, muy pronto. Pero mis hermanos, nos tenemos que aprender a defender la fe que Cristo Jesús nos enseñó en su palabra. Y luego le escribí, busquemos las características de la iglesia, quién estaba y qué se ofrecía en los cultos. En esa iglesia, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, vamos a ver qué repartían. Vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Lo busquemos. Y dice así. Pablo le está hablando a los corintios, ¿verdad? Y dice, porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Les transmití. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: Esta es la copa, la nueva alianza en mi sangre. Cuantas beban, hágalo en memoria mía. Cuantas veces que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Estaba la Santa Eucaristía, que también en otro día entramos en lleno de la Eucaristía. Ven, mis hermanos, ven. Luego que me menciona el día de descanso, que era los sábados, día de Sabbat. Cierto es que le puedo contar que en el Viejo Testamento sí era los sábados, pero no se acuerdan allá cuando Jesús sanó los sábados, un sábado, y los fariseos le dijeron: ¿quién es este que hasta el día de reposo sana con el poder de Beelzebú? ¿Te acuerdas? Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene poder. El Hijo del Hombre tiene poder. Pero vamos a ver qué día se reunían los apóstoles. ¿Dónde lo podemos buscar? Hechos capítulo 20, versículo 7. Vamos a ver lo que dice ahí. Hechos 27. Hechos 27. Vamos a buscarlo aquí. Ya estamos ahí. Dice Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Cómo es? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Si Dios, cuando hizo el mundo, el sexto día descansó. El séptimo, perdón. Descansó, que era sábado. El primer día de la semana. Domingo. Domingo. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. ¿Cómo es? Para la Eucaristía. Para la fracción del pan. Mis hermanos, ¿lo ven? ¿Lo ven? Y el capítulo donde decía que Jesús sanaba, que sanó el sábado, si lo quieren buscar luego, es Lucas 14, versículo 1. Entonces nos ponemos a pensar, ¿será la iglesia verdadera de Cristo? Claro. ¿Y qué dice
sobre la iglesia. Vamos a ver lo que dice en Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver, Primera Timoteo 3:15. Vamos a buscarlo. Primera Timoteo 3:15 dice, pero citarlo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. La iglesia es la base y el fundamento de la verdad, la que Cristo fundó. Y luego entraremos en lleno en cada uno de estos temas. Pero le estoy hablando así por encimita para que vean, el por qué tenemos que defender nuestra iglesia. Termino así con él. No tienes que creer, pero sí, Cristo dejó una iglesia visible, una verdad y no 44,000 que vienen después de Lutero. Mi pregunta es, si la iglesia católica te dio la Biblia y tú dices que proviene del diablo, ¿cómo duramos 2000 años? ¿Acaso el diablo se puede autoatacar? No tiene lógica que el diablo se autodestruya. ¿Acaso no acusaron a nuestro Señor de lo mismo? ¿No suena similar? Cuando acusaron a Jesús en Lucas 11:14 en adelante, cuando estaba expulsando a los demonios mudos. ¿No tiene lógica que un demonio se expulse en sí mismo? Claro que no. Él no se va a atacar él solo. Luego termino. Te invito a que busque la historia de la iglesia y lea los padres de la iglesia. Y ahí cuando al principio que le dije de San Ignacio de Antioquía, que llama a la iglesia por primera vez en el año 107 católica. Mis hermanos, ¿por qué no defendernos? Tenemos que aprender a defendernos. Defendernos con amor, con pasión. No para convertir. Y si lo convertimos, aleluya. Gloria al Señor. Pero quise sacarle este momento para hablar de estos temas. Y luego hablaremos de cada uno de los temas más al fondo. Y explicaremos cada una de ellas. El Señor nos dice a nosotros que Él está con nosotros en cada caminar. No se quiten. Amen. Amen a todos, hasta el peor enemigo. Amén. Luchemos juntos y verás la importancia del Santo Rosario para fortalecernos, para fortalecer nuestra familia. Y pidamos por esos hermanos que pronto van a llegar aquí a la iglesia, con el favor de Dios. Mis hermanos, cuando entre profundamente al tema de la Eucaristía,
Y se lo voy a decir de corazón, ahora por encimita, cuando vayan a la Eucaristía, si pueden, cójanlo de rodillas y por la boca, no por las manos. Es nuestro Señor que va a entrar en ti. Es nuestro Señor Jesucristo que va a entrar en ti. Luego tenemos temas tales como la confesión, la Eucaristía, el sacerdocio, el bautismo y otros temas más. Nos pueden buscar en Facebook, Pescadores de Hombres, Facebook, Pescadores de Hombres. Y para cualquier otro tema, si quieren decirnos temas, pescadores.de.hombres@outlook.com, pescadores.de.outlook.com, pescadores.de.hombres@outlook.com. Que pasen bonita noche y que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.